Hola, bienvenidos a este análisis visual. Hoy vamos a ir directo al grano y a desmenuzar uno de los sistemas más fascinantes y la verdad más precisos de nuestro cuerpo, la fisiología renal. Pero ojo, no lo vamos a ver como un simple cruce de líquidos de un lado a otro. Vamos a entender al glomérulo como lo que realmente es, una máquina biofísica altamente sofisticada. Es un sistema donde el filtrado glomerular es el resultado de una integración perfecta. Hablamos de fuerzas hemodinámicas, la arquitectura de la barrera, una regulación superdinámica y una señalización celular constante. Así que pónganse cómodos, porque vamos a sumergirnos en cómo interactúan exactamente todos estos elementos. Para dimensionar la potencia de este motor, fíjense nada más en este número, 180 litros. Esa es la cantidad brutal de ultrafiltrado que producen nuestros riñones todos los días. Un volumen monumental. Pero aquí viene el detalle que hace que este sistema sea una verdadera obra de arte. A pesar de mover esos 180 litros de plasma, la pérdida de proteínas vitales como la albúmina es prácticamente nula. O sea, el sistema retiene casi el 100% de lo que necesitamos y filtra cantidades masivas de lo que hay que desechar. ¿Cómo se logra semejante balance? Bueno, pasemos a la sección 1, fuerzas de filtración, el motor dinámico. Todo arranca con la física básica que empuja el líquido fuera de la sangre. Vamos a meternos a este campo de batalla microscópico, la red capilar glomerular. Aquí adentro se vive un constante y dinámico estira y afloja, dictado por lo que todos conocemos como las fuerzas de Starling. La sangre entra por la arteriola aferente, sale por la eferente y justo en ese trayecto dentro del ovillo tenemos presiones a favor y en contra que van a determinar exactamente cuánto líquido logra cruzar hacia el espacio de Bowman. Si desglosamos matemáticamente este estira y afloja, el panorama queda clarísimo. La presión hidrostática capilar glomerular, que ronda los 50-60 milímetros de mercurio, es la jefa aquí. Es el único motor activo, la fuerza dominante. Y a diferencia de otros lechos vasculares, se mantiene alta a lo largo de todo el capilar. En su contra tenemos la presión hidrostática del espacio de Bowman y la presión oncótica capilar. Un dato súper interesante es que la presión oncótica en Bowman es prácticamente cero, porque en condiciones normales pues no hay proteínas ahí. Entonces, si hacemos la resta de las fuerzas opositoras a nuestra fuerza impulsora, nos queda una presión neta de filtración de más o menos 10 milímetros de mercurio. Parece poquito, ¿verdad? Pero con la inmensa permeabilidad y superficie que tiene este sistema, es más que suficiente para esos 180 litros diarios. Ahora, la cosa se pone aún más interesante si vemos cómo cambian estas fuerzas dentro del propio capilar. Del lado izquierdo vemos la presión oncótica. A medida que el líquido sale hacia el espacio de Bowman, las proteínas que se van quedando en la sangre se concentran. Esto hace que la presión oncótica suba progresivamente y actúe como una especie de freno automático, un autocontrol que limita la filtración hacia el extremo eferente. Por otro lado, en el lado derecho tenemos la presión de Bowman, que funciona literalmente como una represa, generando una resistencia física constante al flujo que intenta avanzar. Sección 2. La barrera estructural y el QF, el tamiz sofisticado. Ya vimos cómo la hemodinámica empuja el líquido. Ahora enfoquémonos en la barrera física que decide quién pasa y quién se queda. Y aquí entra a la escena un concepto estructural indispensable, el coeficiente de filtración, o KF. Imaginemos por un momento que el glomérulo es una máquina de café súper eficiente. El KF es literalmente nuestro filtro de café. Su capacidad depende de dos cosas: qué tan poroso es el material, o sea, su permeabilidad hidráulica, y de qué tamaño es el filtro, su área de superficie total. Podemos tener toda la presión de agua del mundo, pero si el filtro es muy chiquito o está tapado, el líquido simplemente no va a pasar. El KF es una variable totalmente arquitectónica, independiente de la presión de la sangre, y se regula de forma dinámica. Por ejemplo, cuando las células del mesangio se contraen y reducen el área de superficie disponible. Si hacemos un acercamiento a este intrincado diseño anatómico, podemos ver exactamente de qué está hecho ese filtro de café. Esta es una sección transversal de la barrera de filtración trilaminar, una sofisticada defensa de 3 capas encargada de mantener a las proteínas grandotas en la sangre mientras deja salir el agua y los desechos. El modelo moderno nos describe esta barrera dispuesta en serie, de manera muy específica. Paso 1. El glicocálix endotelial, que cubre las fenestraciones y es nuestra primera barrera de carga negativa. Aquí se retienen células y macromoléculas grandes. Paso 2. La membrana basal glomerular, repleta de colágeno tipo 4 y proteoglicanos. Esta actúa como un gel selectivo. Es el filtro principal tanto por tamaño como por carga. Y finalmente, el paso 3, el diafragma de hendidura de los podocitos, que es el que da el soporte arquitectónico definitivo. Y vale la pena detenernos un segundo en estos últimos, los podocitos. ¡Qué células tan impresionantes! Tienen una función doble espectacular.
Por un lado, con sus pedicelos interdigitados, maximizan muchísimo el área de superficie para que haya filtración. Pero además, actúan como verdaderos contrafuertes mecánicos que responden al estrés continuo. Piénsenlo, hay una presión hidrostática tremenda empujando desde la sangre. Los podocitos, desde afuera, están comprimiendo la membrana basal contra esa presión para mantenerla densa y selectiva. Si no hicieran esta contrafuerza, la membrana tipo gel simplemente cedería y perderíamos la capacidad de retener esas macromoléculas. Pasamos a la sección 3. Regulación dinámica. El panel de control. Porque claro, toda esta superestructura necesita una afinación segundo a segundo. La forma más directa de afinar la tasa de filtrado glomerular es moviéndole a las válvulas de las tuberías. Es pura autorregulación renal. Del lado izquierdo tenemos la arteriola aferente. Si la dilatamos, abrimos la llave, entra más flujo, sube la presión hidrostática capilar y por ende aumenta el filtrado. Del lado derecho está la eferente, la que controla la salida. Si la constreñimos, generamos un embotellamiento adentro del capilar. Esto también eleva la presión y aumenta la filtración. Todo esto está regulado milimétricamente por el mecanismo miogénico y por el feedback túbulo-glomerular desde la mácula densa. Literalmente, plomería de alta precisión. Y aquí es donde la magia de la fisiología aterriza en la clínica diaria, en las recetas que vemos todos los días. Ciertos fármacos manipulan activamente estas válvulas. Los AINES, por ejemplo, inhiben las prostaglandinas y causan vasoconstricción en la aferente, o sea, nos cierran la llave de paso, y la presión capilar se nos cae. Los IECAS o ARA2 bloquean la angiotensina 2, lo que dilata la válvula de salida, la eferente, aliviando la presión intraglomerular. Y los famosos inhibidores de SGLT2, estos mandan más sodio a la mácula densa, activan el feedback túbulo glomerular y constriñes la aferente. Así nos protegen, bajando la hiperfiltración. Todos estos fármacos están jugando con nuestro motor de presiones. Llegamos a la sección 4. Fisiopatología. Fallas del sistema. ¿Qué pasa cuando este balance perfecto se rompe? Aquí está la distinción clínica que todos debemos tener súper clara. Del lado izquierdo, si vemos que la tasa de filtrado glomerular se cae, casi siempre estamos frente a un problema hemodinámico de presiones o bien una falla en el área del filtro, el KF. Pero del lado derecho, si lo que vemos es que se están fugando proteínas, la famosa proteinuria, eso es algo muy distinto. Eso nos habla principalmente de una falla arquitectónica. Significa que hay un daño en la integridad de la barrera, el glicocálix se rompió o los podocitos están sufriendo. Para anclarlo a los pacientes que vemos en urgencias o consulta, vamos a mapearlo. Un choque hemorrágico o una estenosis renal nos tiran al piso la presión hidrostática, nos apagan el motor principal. Una piedra, una litiasis o un crecimiento prostático hacen que la orina retroceda. El efecto represa dispara la presión de Bowman y ahoga el sistema. Una deshidratación severa concentra las proteínas, disparando la presión oncótica, lo cual frena en seco el filtrado. Y claro, condiciones como la glomerulosclerosis destruyen físicamente la superficie capilar, llevándose de encuentro nuestro KF. Y por favor, llévense esto grabado. La proteinuria no es un simple problema de presión excesiva que está empujando a las proteínas. No, es una alarma estructural fortísima. Ver albúmina en la orina es la señal clínica de que nuestros podocitos perdieron su forma, los contrafuertes cedieron y el gel selectivo está fallando. Es por esto que la proteinuria es uno de los marcadores más potentes de progresión de enfermedad renal y de riesgo cardiovascular global. Y con esto aterrizamos en la sección 5. Perlas clínicas de alto rendimiento. Un cierre rápido para consolidar todo. Aquí les van las perlas. 1. La presión hidrostática capilar es el rey, el determinante hemodinámico absoluto de la filtración. 2. El aumento progresivo de la presión oncótica es lo que limita y explica la caída de la filtración al final del capilar. 3. En cualquier uropatía obstructiva, el culpable de que caiga el filtrado es el aumento de presión en Bowman. 4. El KFS es la clave para entender por qué un paciente con enfermedad renal crónica filtra tan poco aunque su presión arterial esté normal. Y 5. La proteinuria siempre nos indica daño estructural en la barrera, no un problema hemodinámico puro. Y para cerrar, quiero dejarles este pensamiento integrador. La tasa de filtrado glomerular es el resultado de fuerzas hemodinámicas que empujan el filtrado a través de una barrera altamente especializada, cuya integridad define tanto la cantidad como la calidad de la filtración. La hemodinámica pone la fuerza bruta, pero la barrera pone la selectividad fina. Así que sabiendo que la calidad de este pequeño filtro dicta el pronóstico cardiovascular entero de nuestros pacientes, la pregunta obligada es, ¿qué estamos haciendo hoy en nuestra práctica clínica diaria para proteger esos podocitos y esa barrera antes de que el daño sea irreversible? Piénsenlo. Soy la doctora Claudia Villegas Peredo. Muchas gracias por acompañarnos en este análisis visual y nos vemos en la próxima.